Estimados estudiantes, vamos a continuar con el día número 4 y en esta oportunidad vamos a resolver diversas situaciones empleando inecuaciones lineales. Semana 12, día 4. La primera situación está en la página 142, es la situación número 7. En una tienda de Europa se vende café de dos marcas, una de Perú y otra de Colombia. De la marca que procede de Perú, cada paquete cuesta 1,30 euros y la que se importa de Colombia cuesta 1,65 euros. Nos piden averiguar el número de paquetes de cada tipo que se pueden adquirir con 25 euros. Entendamos que esos 25 euros es el total de dinero con que se cuenta. Entonces nos están pidiendo cuántos paquetes de café, ya sea de Perú o de Colombia, podemos adquirir. Pero hay un dato adicional. Dice, si se desea comprar de la marca colombiana el doble de paquetes que de la peruana. ¿Qué me están dando a entender? Que tengo que llevar el doble del café colombiano que del café peruano, ¿no? Es lo que indica el problema. Muy bien, acá tenemos el gráfico y la resolución sería, nos piden calcular el número de paquetes de café que se importa de cada país, pero recuerda que no son la misma cantidad de paquetes, sino ahí se compra el doble de paquetes de Colombia que de los peruanos. Vamos a utilizar en esta oportunidad una tabla, ¿ya? Un gráfico tabular y vamos a considerar las marcas de Perú y las marcas de Colombia. Primero, tenemos la cantidad de paquetes. No sabemos exactamente en número la cantidad de paquetes, pero sí nos dan un alcance indicándonos que la marca colombiana es el doble de paquetes que de la peruana. Entonces, como no me dan un número exacto, vamos a utilizar variables. Supongamos que la cantidad de paquetes de Perú, ya, del café peruano es X. El problema indica de que el café colombiano es el doble de paquetes, entonces el café colombiano tendrá 2X. Costo unitario se refiere al precio unitario de cada paquete, tanto de Perú como de Colombia. En el primero, ¿cuánto cuesta el café peruano por paquete? Acá decía que cada paquete en Perú cuesta 1,30 euros. Que es lo mismo que 1,3. Lo vamos a dejar en 1,3. El costo unitario del café colombiano, eso también estaba en el problema, eso cuesta 1,65. Ahora, vamos a hablar del costo total. El costo total se saca de acuerdo al precio unitario por la cantidad de paquetes que estás llevando. Es decir, si costara, por ejemplo, ya 2 euros en X paquetes, pues será el doble, ¿no? En este caso cuesta 1,3 cada paquete. Si estoy llevando X paquetes, entonces multiplico 1,3 por X, que vendría a ser 1,3X. Lo mismo acá. Si multiplicamos cada paquete colombiano 1,65 por 2X, que es la cantidad de paquetes, multiplicamos 1,65 por 2 primero, y eso me da 3,3X, ¿no? El 3,3 sale porque he multiplicado 1,65 por 2 y eso sale 3,3 y la variable X obviamente permanece. Hacemos un total de gasto, porque este es el gasto total, sumamos, sería 6 de la parte decimal y 4 de la parte entera, entonces sería 4,6X como euros como costo total de lo invertido en la compra del café, tanto del peruano como del colombiano. Pero el problema, recuerda, decía que solamente se debe de adquirir un gasto por 25 euros, no hay más de 25 euros. O sea, esto me puede costar 25 o menos de 25, pero no más, porque ya no hay más dinero, solamente el dinero que se cuenta es 25 euros. Okay, la compra es por 25. Puedo llegar a 25, pero no más de 25, ¿ya? Puede ser menos o hasta 25, pero más de 25 no. Por lo tanto, planteamos la inecuación.
Hemos dicho entonces que el costo total ya debe ser igual o menor que 25 euros. Entonces, este costo total debe ser menor o igual, ahí está, menor o igual que 25 euros. Despejamos la variable x y decimos que x es menor o igual a 25. Este 4,6 que está multiplicando a x, al otro lado va a pasar a dividir. Ahora acá no te hagas problemas. En este caso podemos dividir esto aparte. Y ahí está 25 entre 4,6, que es lo mismo que 250 entre 46. ¿Por qué? Porque como tiene un decimal, ya, para eliminar este decimal se le aumenta un 0 al dividendo. Entonces, al aumentarle un 0, desaparece la coma decimal, ya, porque solamente tiene un decimal, le aumento un solo 0. Dividimos, esto sí ya está un poquito más fácil de trabajar. Dividimos, le contiene a 5, ya, que sería 230, correcto, y restamos 20, pues, ¿no? Como ya no puedo seguir dividiendo 20 entre 46, entonces le coloco la coma decimal y le aumentamos un 0 más, ¿no? Y 200 entre 46 sería 4, ¿no? Y multiplicando 46 por 4, de 200 sobraría pues 16, ¿no? 46 por 4 sería 184, ¿ya? Y restando pues sería 16. Le aumentamos nuevamente el 0, le contiene a 3 y finalmente 46 por 3 de 160 sobra 22. ¿Puedo seguir dividiendo? Claro que sí, pero nos vamos a quedar solamente con dos decimales. Repito, puedo seguir dividiendo, pero solamente por cuestión de una división de dos decimales, no hay necesidad de sacar más. Les dimos entonces que el número de paquetes es menor o igual a 5,43, ¿ya? 5 enteros, 43 centésimos. Pero como hablamos de paquetes, ya, lo vamos a tratar de graficar. Hablamos los paquetes son exactos, ¿no? Son números enteros. No puedo decir hay 5,43 paquetes. No, los paquetes son, hay 8 paquetes, 5 paquetes, 10 paquetes, son números enteros. Entonces graficamos. Aquí está el número 5,43 y levantamos el intervalo. Como dice la desigualdad que x es menor o igual a 5,43, los menores están hacia el lado izquierdo. Entonces la gráfica debe venir hacia la izquierda, ¿no? Como es menor o igual, significa de que voy a llegar hasta este mismo valor. Por lo tanto, el intervalo es cerrado. ¿Por qué? Porque llego hasta el mismo número que me ha salido en la división, ¿no? Llegamos a este mismo número. Pero vuelvo a indicar, como hablamos de paquetes, los paquetes se trabajan con números enteros, con números exactos, sin decimal. Entonces, ¿qué números enteros habrá dentro de este grupo? Si esto es 5,43, dentro de este grupo, ¿qué números enteros habrán? Tenemos, por ejemplo, al 5, ahí está el 5, también está el 4, estaría el 3, el 2, el 1, etcétera, ¿no? Entonces, estos son números exactos, son números enteros. Y como me piden una cantidad, la cantidad que podría comprar como máximo, ¿no? Porque se supone que yo tengo que invertir los 25 euros. Entonces, como máximo se podrían comprar, lo más grande que se podría comprar son 5 paquetes. No puedo comprar 6 porque 6 ya estaría fuera del grupo, ¿ya? No puedo comprar 6. Podría comprar 4, pero vamos a tratar de invertir todo el dinero y lo máximo que se puede comprar son 5 paquetes, ¿ok? Entonces la respuesta sería el número de paquetes de café. En el caso de Perú, recuerda que era una cantidad X al inicio, entonces solamente puedo comprar 5 paquetes de Perú para invertir. Y los paquetes colombianos de café, ya los paquetes de café de Colombia, era el doble, recordarás, decía que el número de paquetes de Colombia era el doble de lo de Perú. Entonces los paquetes colombianos serían 2 por 5, 10. ¿Ya? Entonces era el doble de lo de Perú. Si en Perú fue 5, entonces en Colombia compraré 10. En total se ha comprado 15 paquetes, obviamente de diferente precio. Problema número 8, página 143. Marcos quiere encargar, dice, a un cristalero un espejo circular, aunque no tiene claro qué tamaño le conviene. Lo que se sabe es que el radio puede variar entre 20 y 25 centímetros.
Pregunta, ¿entre qué valores oscilaría el área del espejo? Vamos a considerar el valor de pi según el problema con este decimal. Sabemos que pi es un número irracional, pero nos están dando este valor solamente con 5 decimales, ¿ya? Pero lo podemos considerar con este valor, 3,14159. Resolución. Primero, nos piden los valores en que oscilaría el área, pero debemos entender cómo se trabaja el área de un espejo circular. Entonces, si nos están dando la forma del espejo, no es un espejo rectangular, sino circular, debemos recordar primero que R es el radio del espejo, ¿ya? Y el radio varía, según el dato, entre 20 y 25 centímetros. Eso es un dato importantísimo porque al final el área de un espejo circular va en función al radio que tiene. El radio entonces es mayor que 20, pero menor que 25. ¿Por qué? Porque varía entre estos dos números. Podría ser 21, 21,5, 23,2, qué sé yo. O sea, está dentro de este rango. ¿Ok? Entonces el radio es mayor que 20 centímetros, pero menor que 25. Recordemos, ¿cómo se halla el área de un círculo? El área del círculo tiene una fórmula, en este caso es pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Pi por radio cuadrado es el área de un círculo. Si lo sabías, genial. Y si no, bueno, acá lo estamos recordando y esto es lo que buscamos al final. Esta área del espejo circular. Recordemos que R es el radio del círculo y el radio varía como más de 20 pero menos de 25. Y además el valor de pi que también nos daban en el problema es 3,14159. ¿Ya? Entonces, para que tengas una idea de la figura, este es el círculo, este va a ser como el espejo circular. ¿Qué cosa es el radio? El radio es un segmento que sale del centro del círculo a un punto de la circunferencia, ¿no? La circunferencia es el borde, el círculo es toda la parte interna, todo este espacio es el círculo. La circunferencia solamente es el borde, ¿ya? El borde. Entonces, el punto la línea que sale del centro hacia un punto de esta circunferencia o de este borde, eso se llama radio. Y el radio es igual para cualquier punto de la circunferencia. Una propiedad importantísima. ¿Por qué vamos a trabajar con esta propiedad? Como verás, el radio se tiene que elevar al cuadrado, ¿no? El radio se eleva al cuadrado. Entonces hay una propiedad que vamos a utilizar que dice que sea A mayor que 0, o sea, positivo, y B también mayor que 0, o sea, ambos son números positivos. Y el orden es que X es un número, es mayor que A, pero menor que B. O sea, es una desigualdad ordenada en este caso, donde A es menor que X y X es menor que B, o sea, está ordenado. Si tú elevas al cuadrado a uno de los miembros, tienes que elevar al cuadrado los otros también. Por eso dice que se va a cumplir que A al cuadrado es menor que X al cuadrado y menor que B al cuadrado. O sea, si elevas al cuadrado 1, elevas al cuadrado todos, pero siempre y cuando todos sean positivos. ¿Ya? Todos en este caso son valores positivos. Tener en cuenta esa propiedad porque lo vamos a usar. Sigamos respondiendo entonces la pregunta. Según el dato, el radio debe variar entre 20 y 25. Lo habíamos planteado así. El radio es mayor que 20, pero menor que 25. Recuerda que el radio se eleva al cuadrado, lo hemos dicho por la fórmula. Entonces, hacemos las operaciones hasta aquí. En esta parte debemos obtener pi r al cuadrado, porque esto es el radio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elevar el radio al cuadrado. Muy bien, elevamos al cuadrado y tenemos 20 al cuadrado es menor a r al cuadrado, es menor a 25 al cuadrado. Por la propiedad que acabo de indicarte, todos se elevan al cuadrado y la desigualdad se mantiene. Desarrollamos los cuadrados y tenemos 400, entonces es menor a r al cuadrado y esto es menor a 625. Acabo de elevar al cuadrado las tres expresiones, ¿no? Los tres números y r al cuadrado también. Mira, si observas, ya tengo el r cuadrado, que justamente esta parte es. ¿Qué le faltaría para tener el área del círculo? Le faltaría el valor de pi, y pi está multiplicando a r al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar la misma propiedad. A todo, para que no varíe, le vamos a multiplicar por pi. Entonces vamos a multiplicar por pi a toda la expresión. ¿Cómo quedaría? 400 por pi
r al cuadrado por pi, 625 por pi. Como verás, le hemos multiplicado por pi a los 3 y cuando hacemos esto no cambia la desigualdad, ¿no? Se sigue manteniendo, no hemos hecho absolutamente nada, no hemos variado nada en realidad. Ahora consideremos que el valor de pi nos habían dado en el problema es 3,14159. Entonces, donde ves pi, le vas a colocar exactamente este valor. Menos a la parte central. ¿Por qué no a la parte central? Porque esto que está acá es justamente esta expresión. Ahora, quizás lo ves en otro orden, pero no interesa, porque recuerda que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, o sea, no altera la expresión, quedan exactamente igual, no importa si está adelante o atrás, en una multiplicación eso no perjudica en nada. Pero sí voy a reemplazar a este extremo y a este otro. ¿Cómo quedaría entonces el reemplazo? Quedaría así: 400 por el valor de pi, que ya nos han dado, es el área del espejo. Justamente esto es el área, ya lo habíamos dicho que así era la fórmula del área, o así, ¿no? Que es lo mismo. Esto es el área del espejo circular y acá también reemplazo el valor de pi. Multiplicas, esto ya es una tarea que tú lo vas a hacer, multiplicas y me va a quedar 1256 enteros, 6 décimos, es menor al área de este espejo y este es menor a 1963 enteros, 5 décimos, ¿no? Y la respuesta entonces sería: el área del espejo circular oscila entre 1256,6 centímetros al cuadrado, porque es área obviamente, y 1963,5 centímetros al cuadrado. O sea, el área oscila entre estos dos valores, ¿ya? Que era justamente lo que nos estaban pidiendo. Siguiente pregunta, tenemos la situación 9 de la página 143. La edad de la abuela, de mi abuela. Dice: mi abuela dio a luz a mi padre cuando ella tenía menos de 20. Ojo, entendamos que la abuela tenía menos de 20 cuando dio a luz a mi papá. Menos de 20 significa que podría haber tenido, pues, qué sé yo, 19 años, podría haber tenido 18, pero menos de 20 años. Y yo, se supone que yo soy la nieta, nací cuando mi padre tenía más de 25. O sea, si mi papá tenía más de 25, no tenía 25, sino más, podría haber tenido 26, 27, qué sé yo. Son suposiciones al final. Si mi padre tiene ahora, cuando dice ahora se refiere al tiempo presente, a la actualidad, mi padre tiene ahora menos de 45 años y yo curso el 4º año de secundaria, entonces la pregunta que me plantean es: ¿cuántos años tenía mi padre cuando yo nací? ¿No? ¿Qué edad tenía mi papá cuando yo nací? Lo único que sabemos es que cuando yo nací mi papá tenía más de 25, pero no me dan una edad precisa, sino que tenía más de 25. Entonces, pero ¿cuántos años entonces tenía mi padre cuando yo nací? Vamos a ir averiguando eso. Primero vamos a establecer los datos en una tabla. La primera expresión dice que mi abuela dio a luz a mi padre cuando yo tenía, cuando ella tenía menos de 20. Entonces, a ver, por acá tenemos, primero tenemos el pasado hay un pasado 1. ¿A quién se refiere este pasado 1? A mi abuela con mi padre. Va a haber un pasado 2 que se refiere a mi padre y a mi persona. Y luego hay un presente que va a hablar de los tres. ¿Ok? Entonces tenemos, cuando mi abuela nació, no sabemos cuando mi abuela dio a luz a mi padre, dice, dio a luz a mi padre cuando ella tenía menos de 20. Entonces, cuando mi padre nació, mi padre tenía 0 años, mi padre nació, mi abuela tenía una edad, ¿no es cierto? Pero según el problema, yo todavía no había nacido, ahí está un guión, no había nacido. Cuando mi padre nació, tenía 0, mi abuela tenía una edad, ¿ya? Yo todavía no había nacido. ¿A qué edad se refiere esta letra A? Se va a referir a la edad de mi abuela cuando mi padre nació, ¿ya? Yo obviamente pues tenía 0 años, esta es la edad de mi padre, ¿no? La edad del padre sería pues 0 años, ¿no? La edad del padre. Y esta es la edad de la abuela cuando mi padre nació. Pero el problema decía
que ella tenía menos de 20 años. Entonces, si A es la edad de mi abuela cuando mi padre nació, entonces la letra A debe ser menor que 20. ¿No ves que ella tenía menos de 20 años? Entonces, esta edad debe ser un número menor a 20 años. Acá ya establecemos una desigualdad. ¿Ok? Nos quedamos con esa idea. A es menor que 20. De la misma manera, sigamos respondiendo. Otro dato del problema decía que cuando yo nací, ¿ya? O sea, yo nací cuando tenía 0, ¿no? 0 años. Cuando yo nací, mi padre tenía más de 25. Vamos a trabajar de la misma manera que con la abuela. Ahí está la misma tabla. Ya tenemos la edad de la abuela cuando mi padre nació. Ahora, aquí voy a trabajar cuando yo nací, dice el problema, ¿no? Cuando yo nací, entonces yo tenía 0. Mi padre tenía más de 25. Hay una edad B ahora, y esta edad B es un número mayor o más de 25. Este número es un número mayor de 25. Entonces, esta es la edad del padre, y esta es la edad cuando yo tenía 0, ¿no? Dice, si B es la edad de mi padre cuando nací, entonces esta edad es cuando yo nací. El problema dice que esta edad es un número más de 25 años. Entonces, tenemos que B es un número mayor que 25 años. ¿Ok? Mayor de 25. Por lo tanto, según el problema también, mi padre tiene ahora. ¿Qué significa ahora? El presente. ¿Qué edad tendrá? Dice que ahora mi papá tiene menos de 45 y yo curso el 4º año de secundaria. Entonces, volvamos a la misma tabla. He copiado la tabla nada más. Ahora vamos a hablar del presente. En este presente dice que mi padre tiene menos de 45 años, pero yo curso el 4º de secundaria. Vamos a hacer una suposición, ¿ya? Si supongo que yo tengo 15 años, generalmente una edad promedio para un alumno de 4º año debe ser entre 15 años, quizás algunos tengan 16 o 17, pero un promedio, ¿ya? En edad es 15 años. Entonces, si supongo que yo tengo 15 años, ¿ya? Porque estoy en 4º año, entonces, si yo en este pasado tenía 0 y hoy, porque estoy cursando 4º año, tengo 15 años, entonces, ¿cuántos años deben pasar de 0 a la actualidad? Obviamente, si hoy en el presente yo tengo 15 años, han tenido que pasar pues esos 15 años. Y como ya tenemos una idea de los años que pasan para una persona, pasan para todos, ¿ya? No es que para una persona pasan 3 años y para el otro pasa 5 años en el mismo periodo, no. La cantidad de años que pasan para una persona, pasan para todos. Entonces, si para mí, yo tengo ahora 15 años, porque pasaron 15 años, para mi padre también pasaron esos 15 años. Entonces, ¿cómo quedaría esto? El papá va a tener B más 15, lo que tenía cuando yo nací, más 15 años, B más 15. Y yo, que tenía 0 y han pasado 15 años, entonces yo actualmente tendría 15, porque curso el 4º año de secundaria. Entonces, el problema decía también que mi padre tiene ahora, o sea, en el presente, está hablando de esta edad, en este presente, mi papá debe tener menos de 45. Entonces, este número, que al final es un solo número, me debe representar un número menor de 45. Entonces planteamos, mi padre tiene ahora, según el dato, menos de 45. Esta expresión, B más 15, debe ser un número menor de 45 años. ¿Ok? Finalmente, vamos a resolver esta expresión, B más 15 menor de 45. Ya sabes que para despejar dejamos la variable B, es menor, dejamos el 45 y este 15 que está sumando lo pasamos a restar. Restamos finalmente y decimos que B es una edad menor de 30. ¿Ok? Pero recordarás hace rato que sacamos otra expresión con relación a B. Esto dice que mi padre tuvo menos de 30 cuando yo nací. Pero hace rato habíamos sacado otra relación
que cuando yo nací mi padre tenía más de 25, ¿no? Y hoy mi padre tiene menos, en este caso cuando mi padre tuvo menos de 30 cuando yo nací, pero el dato también decía que tenía más de 25. Entonces vamos a sacar una relación entre ambos. Relación. B, esta edad es mayor de 25, pero menor de 30 años. Entonces, la pregunta, ya, porque vamos a responder en un gráfico, lo vamos a tratar de entender qué edades tendría, qué posibilidades de edad tendría el padre cuando yo nací. Acá estarían los dos números, 25 y 30, ya, porque esto es un intervalo al final, lo vamos a representar así, ya, 25 y 30. Aquí se levantaría el intervalo y como es mayor a 25 pero menor a 30, quiere decir que no voy a tomar estos extremos, sino lo que hay adentro de ellos, no los extremos, no se toman los extremos porque es intervalo abierto, ahí está el intervalo abierto. Entonces, ¿qué números podrían estar aquí adentro, no? Si hablamos de edades precisas, podría estar la edad de 26 años, 27, 28, hasta 29, podría ser, pero no 30 porque es antes de los 30 años, ¿no? Entonces la respuesta sería, mi padre, cuando yo nací obviamente, tuvo más de 25 años, pero menos de 30. Podría ser una edad de 26, de 27, 28, no lo podemos sacar con exactitud, pero sí podemos sacar un intervalo en edad, más de 25, pero menos de 30 cuando yo nací.